Hola a todos, muy buenas noches. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tener ya de las últimas charlas del semestre. Va a estar a cargo Valentina Yunis, que nos va a hablar de aneurismas de la vasculatura esplácnica, un tema que no hemos tocado todavía. Ella es médica en la Universidad del Rosario, directora de comunicaciones de nuestro grupo de interés. También nos van a estar acompañando los doctores eh, que están en el servicio de cirugía vascular. Entonces, espero les guste, que estén muy bien. Que le doy la palabra, Vale. Listo, Cami, muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Entonces, me confirman si todos ven mi pantalla correctamente, ¿verdad? Sí, vale, ahí se ve. Listo, perfecto. Entonces, a manera de introducción, vamos a tener en cuenta que los aneurismas de la vasculatura esplácnica son aquellos que afectan tanto a la arteria celíaca como a la mesentérica superior y la mesentérica inferior, así como sus ramas asociadas. Esto en general representa una patología rara que obliga a tomar conciencia debido a su curso clínico potencialmente letal, del cual vamos a hablar ahorita en números. Estos aneurismas se descubrieron más o menos hace 200 años. Los informes de los casos clínicos iniciales consistieron en intervenciones urgentes cuyo diagnóstico ya se realizó fue post-mortem, es decir, pues que se documentaron pues ya cuando el paciente había fallecido. Entonces, en cuanto a la historia, hablemos un poquito, en donde pues nos dice documentado que en 1903 el doctor Kerr nos indica que la primera reparación quirúrgica exitosa informada consiste en una ligadura de un aneurisma propio de la arteria hepática. Como segunda instancia tenemos al doctor Paul en 1951, en donde se describió la ligadura y la revascularización también de un aneurisma de la arteria hepática, pero fue de origen traumático. Y también está descrito en 1953 de parte de los doctores Dibecki y Cooley, en donde describieron la reparación de un aneurisma micótico de la arteria mesentérica superior. Entonces, estos son como los primeros casos documentados en la literatura y ya vamos a hablar de su importancia. Entonces, a manera de introducción, quiero hablar muy rápido de la anatomía para entender básicamente pues a las arterias a las que nos vamos a referir en toda la charla. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la circulación esplácnica incluye las arterias, como lo dije anteriormente, celíaca, mesentérica superior e inferior. Y estas van a dar sus ramas, que todas vienen, acuérdense, de la aorta abdominal. Entonces, la arteria más proximal es la arteria celíaca, es la que tiene 3 ramas que contribuyen a todo el tronco celíaco, que cuáles son la gástrica izquierda, la esplénica y la hepática común. La gástrica izquierda es la que irriga el fondo y la curvatura menor proximal del estómago. En cuanto a la arteria esplénica, surge distalmente al origen de la gástrica izquierda y esta irriga el vaso, el páncreas y el estómago a través de la gástrica corta y la gastroepiploica izquierda. Y en cuanto a la hepática común, esa es la que se divide en las arterias gastroduodenal y la hepática propia. La gastroduodenal es muy importante recordarla en este instante, ya que es fuente importante de circulación colateral de vasos grandes cuando la arteria celíaca o la mesentérica superior se ocluye proximalmente. En cuanto a la arteria mesentérica superior, ella se origina en la superficie anterior de la aorta de 1 a 2 centímetros aproximadamente distal al tronco celíaco. Me va a irrigar la cabeza y el proceso enzimado del páncreas a través de la pancreatoduodenal inferior, el intestino delgado a través de las ramas yeyunal e ileal y el colon ascendente y transverso a través de las ramas iliocólica, cólica derecha y la cólica media. Entonces, eso es así a grandes rasgos como para recordarlos a la medida de la charla que vamos a ir hablando de ellas. Entonces, en cuanto a la incidencia de estos tipos de aneurismas, está documentado que casi 1/3 de los pacientes con un aneurisma de vasculatura esplénica tendrán un aneurisma asociado de grandes vasos, es decir, de la aorta, de la renal, de una arteria ilíaca o de las extremidades inferiores o incluso de una arteria cerebral, lo cual significa que hay que pues hacer, digamos que pruebas de detección en este tipo de pacientes. Este tipo de pacientes tienen un screening asociado importante. Se estima que la incidencia global en la población adulta más o menos oscila entre el 0.1 al 2%, por lo que les decía que era una patología poco frecuente, y aumenta en el 10% en una población anciana.
Cuando se complica con ruptura, ya estamos hablando de algo totalmente diferente y tiene una tasa de mortalidad estimada del 25 hasta el 70%. Por eso es importante descubrirlos pues, de manera electiva y pues no cuando se nos obstruye. Entonces, los aneurismas de la arteria esplánica va a ser los que nos abarcan la mayoría de los casos documentados en la literatura, aproximadamente el 60%. Después nos siguen los aneurismas de la arteria hepática, propia como tal, en el 20%. Después está la arteria mesentérica superior en el 6%. La arteria celíaca con un 4% de los casos. También tenemos los aneurismas de la arteria yeyunal, ileal y cólica en el 4% de los casos. De la pancreatoduodenal, el 2%. Y la gastroduodenal del 1.5% en cuanto a la incidencia anual en los estudios actuales. Entonces, este es un ejemplo de las imágenes que podemos ver en un aneurisma de la arteria esplánica. Entonces, en la imagen A, vemos en el TAC con un contraste que muestra aneurisma de la arteria esplénica de 4 centímetros aproximadamente de longitud, que tiene una calcificación periférica y está ubicado como tal en el hilio esplénico. En cuanto a la imagen B, entonces vemos la arteriografía de este mismo paciente con 2 aneurismas como tal, documentados. Entonces el aneurisma distal más o menos está de 2 por 3 centímetros de diámetro y el proximal de 4 centímetros. Aquí también en la imagen B podemos ver ramas segmentarias que surgen de la aneurisma distal, pues que hacen circulación colateral. Y en la imagen C vemos como tal el aneurisma, pero que aparece como una lesión en una masa extrínseca en la pared posterior del estómago proximal en una endoscopia que se hizo en este paciente. Entonces, continuando con la presentación, en cuanto a la etiología, vamos a tener 2 tipos de aneurismas, que se van a dar los verdaderos y los pseudoaneurismas. Digamos que las causas más frecuentes documentadas de formación de aneurismas verdaderos va a ser la arteriosclerosis, la degeneración medial de la capa de la arteria, las enfermedades vasculares del colágeno y la displasia fibromuscular. Los pseudoaneurismas más o menos ya están más documentados cuando son afecciones infecciosas o inflamatorias, o también en pacientes con vasculitis, en cirugía o en una intervención iatrogénica previa o traumatismos previos que hayan tenido los pacientes. Estos pseudoaneurismas van a mostrar un crecimiento relativamente rápido poco después de la instauración inicial del mismo. Entonces, las estrategias del tratamiento van a centrarse en estos pacientes en la intervención temprana, independientemente del tamaño, con un seguimiento imagenológico. En cuanto a las manifestaciones clínicas, es importante resaltar que la mayoría de los aneurismas de la vasculatura esplénica son asintomáticos y se detectan incidencialmente en los estudios de imágenes. Pues lo que hablábamos previamente, que casi un tercio de estos pacientes van a estar documentados con un aneurisma de grandes vasos, entonces por eso es importante hacerles screening. Los aneurismas sintomáticos, esos ya son los que están pues con ruptura o riesgo de la misma. Estos cómo se van a presentar, con dolor abdominal o sangrado, que puede ser intraabdominal o gastrointestinal. También se ha documentado que se puede escuchar un soplo en la auscultación, pero pues esto rara vez va a pasar, igual que va rara vez pasar que uno palpe una masa abdominal porque los aneurismas pues son bastante pequeños y la incidencia no es tan grande. En cuanto a los principios generales del tratamiento, vamos a tratar, digamos que vamos a basarnos en varias cosas. La primera es que los aneurismas pueden tratarse mediante una cirugía abierta, laparoscópica, endovascular o combinación de las mismas dependiendo del paciente. La edad, el sexo y las comorbilidades del paciente junto con el tamaño del aneurisma, la ubicación anatómica y la circulación colateral van a dictar las estrategias de manejo óptimas en las que nos vamos a basar. Entonces, en cuanto al tratamiento, vamos a plantearlo de 2 formas, la forma electiva y la forma urgente. En cuanto a la forma electiva, esta, digamos que va a permitir una evaluación más completa, en donde la evaluación completa vamos a tener que vamos a indagar en los pacientes por antecedentes de trauma, pancreatitis, cualquier otro proceso inflamatorio o infeccioso para determinar la etiología y el riesgo de ruptura. También es importante indagar en esta evaluación por las intervenciones quirúrgicas previas
el estado de embarazo de los pacientes en caso de que sea mujer y factores asociados pues a arteriosclerosis como lo son el tabaco, la enfermedad coronaria previamente documentada, la diabetes y demás. Y después de permitir que nos dé una evaluación completa, también vamos a ver el seguimiento imagenológico. El seguimiento lo vamos a hacer ya sea por ultrasonido, un TAC contraste, resonancia magnética o una combinación de todas. Todo depende del tipo de paciente. En general, el tratamiento se va a considerar incluso para los pacientes asintomáticos si el diámetro del aneurisma es mayor de 2 centímetros, porque la reparación quirúrgica electiva va a ser segura y eficaz, nos va a disminuir el riesgo de ruptura y el riesgo de complicaciones pues, que nos va a dar la cirugía urgente. La angiografía diagnóstica suele combinarse con una intervención percutánea o ya sea una embolización o un tipo de stent que se vaya a hacer. Entonces, esto se puede dar, digamos, en el tratamiento electivo. Y también estos pacientes que se someten a una embolización o ligadura, por ejemplo, de cualquier vasculatura esplénica, pueden estar en riesgo de pérdida esplénica si es de la, de la arteria esplénica y deben recibir vacunas. ¿Por qué estos pacientes deben recibir vacunas? Porque la extirpación quirúrgica o la disminución de la función del vaso va a producir pues un déficit como tal en el torrente sanguíneo de los antígenos, déficit y alteración de la producción de IgM o pérdida de la respuesta a los antígenos. Entonces, pues este tipo de pacientes tienen un aumento del riesgo de infecciones graves. Entonces, es por eso que estos pacientes esplenectomizados, idealmente que se vayan con vacunas o con, pues digamos, como cita para vacunación. Y bueno, en cuanto al tratamiento urgente, entonces esto sí va a representar una verdadera emergencia quirúrgica cuando los pacientes están hemodinámicamente inestables y van a estar trasladados al quirófano pues, para hacerles una laparotomía exploratoria. La ligadura de un aneurisma esplénico puede realizarse con o sin reconstrucción vascular y puede incluirse la esplenectomía, como veníamos hablando. Y dada la circulación colateral de las vísceras, la reconstrucción vascular es raramente necesaria cuando se da en la pancreatoduodenal o en la gastroduodenal proximal. Y la reconstrucción arterial puede ser necesaria tanto en rupturas del aneurisma de la mesentérica superior como en el tronco celíaco, pues por la irrigación que ya habíamos hablado y por el riesgo de isquemia mesentérica, que también vimos en charlas anteriores. Entonces, en tratamiento, digamos que también podemos tener la opción de la observación. En la mayoría de grandes series de casos que involucran manejo de aneurismas de arteria esplénica, las pautas generales que se van a establecer es que si son de menos de 2 centímetros de tamaño y son asintomáticos y muestran poco o ningún crecimiento, se puede observar y monitorizar de una manera segura con imágenes de serie sin necesidad de intervención. En el momento, acuérdense que la intervención electiva pues va a ser una opción si es mayor a 2 centímetros. Entonces aquí en esta imagen les traigo cómo se visualiza un aneurisma de la arteria esplénica más o menos de 2.7 centímetros durante una angiografía. Y también tiene una capa de calcificación que se cubre en el aneurisma, pero pues mantiene el flujo hasta el órgano terminal. Entonces, aquí vamos a hablar de los diferentes tipos de manejo quirúrgico y endovascular que tenemos documentados. Bueno, en cuanto a la reparación abierta, vamos a ver que pues un abordaje quirúrgico abierto permite la visualización directa como tal de los órganos terminales y los procesos patológicos concomitantes, ya sea un aneurisma micótico u otra cosa que pensemos. Y puede ser útil para determinar pues la reconstrucción arterial. La ligadura rápida de las arterias proximales y distales generalmente se realiza sin reconstrucción en el caso de ruptura franca y cuando haya colapso hemodinámico. Durante los casos selectivos, pues ya veníamos hablando que si existe una colateralización de las arterias adecuadamente, pues ya va a ser diferente. Los injertos de la vena se pueden usar preferiblemente en los casos de sospecha de infección o isquemia intestinal. La ligadura arterial es un procedimiento de elección en el caso de la ruptura libre. Acuérdense, cuando es ruptura libre y cuando hay colapso hemodinámico, pues es donde se usan este tipo de estrategias. En cuanto a la reparación endovascular, entonces, los beneficios inmediatos van a ser asociados a la estancia hospitalaria más corta, una recuperación más rápida y digamos el tipo de anestesia también puede variar dependiendo de los pacientes.
En los pacientes con comorbilidades también que impiden el tratamiento quirúrgico abierto, como una reemplazo maligna intraabdominal o una cirugía previa, pues también pueden beneficiarse de estas técnicas mínimamente invasivas. Los inconvenientes que van a tener estas técnicas van a ser lesión relacionada con el acceso, toxicidad al contraste, embolización de órganos diana incidentales, una tasa de fracaso relativamente más alta en comparación a la cirugía abierta y la necesidad de vigilancia por imágenes más prolongada posterior a la embolización. Este tratamiento mediante intervención endovascular se puede lograr dependiendo de varias modalidades. Pueden ser embolización, stents, el foam, hay muchos documentados. Digamos que la embolización percutánea, cuando se hace con espirales metálicos, tiene una tasa de éxito aproximadamente del 85%. Y esta es la que se prefiere en los aneurismas con dificultad quirúrgica o en pacientes con alto riesgo preoperatorio. Entonces aquí les traigo una imagen en donde vemos la colocación de una endoprótesis en un aneurisma de la arteria esplénica de 2 centímetros. Antes de la intervención está en la imagen A, como se ve, y después de la intervención en la imagen B. Aquí vamos a ver los ablacionados con los espirales metálicos que les venía diciendo, y pues es una modalidad de tratamiento pues bastante prometedora. Y aquí tenemos, por ejemplo, una imagen en donde vamos a ver también una angiografía de un aneurisma de la arteria esplénica de 2 centímetros antes de la intervención y después de la intervención cuando se pone un stent cubierto. Y bueno, entonces, mensajes para llevar a casa. Los aneurismas de la vasculatura esplénica representan una patología poco frecuente, pero obliga a tomar conciencia debido a su curso clínico potencialmente letal en caso de ruptura. Como ya veníamos hablando, más o menos la tasa de mortalidad cuando se rompe es de 25 a 70%. Las mejoras en la tecnología de las imágenes, tanto el TAC como la resonancia en la geografía, han llevado a una mejor detección de los aneurismas asintomáticos, que son la mayoría, y el abordaje de estos aneurismas va a diferir si es electivo o urgente de la localización del mismo y de las comorbilidades del paciente. Es importante individualizar cada caso clínico para darles la mejor alternativa clínica y quirúrgica y que ayuden a un mejor desenlace. Y también es importante que pues, se lleven a casa que se requiere una intervención electiva para todos los aneurismas sintomáticos y para la mayoría de aneurismas mayores a 2 centímetros para reducir el riesgo de ruptura y por tanto pues de mortalidad. Y listo, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención y por su asistencia. Muchas gracias, Vale, por la presentación. En verdad estuvo muy, muy, muy buena. Muchas gracias a todos por conectarse, por su compromiso con la última charla de este semestre. No sé si el doctor Barrera tenga algún comentario mientras nos dejan alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, la pueden dejar en el chat o levantar la mano y hacerlo. Yo quiero felicitarte, Valentina. Muchas gracias por esa excelente revisión. Muy puntual, muy didáctica y creo que has hecho un resumen perfecto del tema, de la etiología y de la forma de resolución de los aneurismas. Me gustaría mucho que quedara claro cómo es la vacunación, tanto los pacientes que se diagnostican y se van a programar y cómo se maneja después de que el paciente llegó con el aneurisma roto y terminó en esplenectomía. Para el caso de los que no son recuperables y que debemos por lo menos prever el riesgo de esplenectomía. Dejemos esa duda y la respondemos entre todos. A ver quién se anima. A ver, de los residentes de cirugía, ¿tienen conocimiento de este tema? O nuestro fellow. Es que buenas noches, son para gérmenes no encapsulados, pero entonces prequirúrgicos son 4 semanas
Y cuando en casos de, por ejemplo, que hay una ruptura y se hace cirugía de urgencia, obviamente pues no esperamos y que hay esplenectomía, no esperamos que haya un proceso de vacunación o un esquema completo, sino que esperamos que se resuelva y son más o menos 6 semanas después. Muy bien, Paulita, muchas gracias. ¿Y cómo se llama la vacuna? Vamos a formularla, señor, me da el favor y se pone la vacuna mañana, que en 4 semanas le vamos a hacer tratamiento endovascular del aneurisma y no sabemos si terminemos en esplenectomía. ¿Cómo se llama la vacuna? Es la del estreptococo y no me acuerdo cuál es, meningococo y no me acuerdo más. ¿Y cuál ponemos? El factor Tupsin, ¿qué es? Del vaso. Y la vacuna del neumococo, el Neumovac. Y el Tupsin es cuando hay estallido, por ejemplo, traumático del vaso. La teoría es que no es necesario poner vacunas porque esas siembras esplénicas que pueden quedar después del estallido no necesitan. Igualmente, si la extracción y la esplenectomía fue traumática con lesión del vaso y no se necesita tampoco en el posoperatorio, pero definitivamente el Neumovac es la que hay que poner a estos pacientes. La, la situación de que es un alto riesgo, claro, tanto en el manejo endovascular como en el manejo quirúrgico. La posibilidad de terminar en esplenectomía es un riesgo que siempre se debe definir. Y ese factor que produce el vaso, que es el Tupsin, defiende de las bacterias encapsuladas, especialmente por eso se usa el Neumovac. No sé qué otras preguntas haya. Me parece que ese detalle es importante que todos lo tengan claro. Y lo otro más importante es que obviamente la resolución depende de los recursos. Entonces se necesitan recursos endovasculares disponibles, tanto estén recubiertos y los coils que mencionaste como espirales. Sin embargo, siempre existe el riesgo de trombosis, de disección de las paredes de la arteria, tanto distales a proximales. Y lo otro importantísimo es que a veces hay compromiso en la bifurcación de una de estas arterias. Es difícil manejar los dos vasos. Si es un segmento donde es la arteria principal esplénica, es un poco más fácil si no está muy angulada y tortuosa. Y también pues existe la posibilidad de cirugía abierta en el caso de que no se tengan los recursos endovasculares. Creo que está definido las frecuencias, la esplénica, las mesentéricas, y me gustó mucho el tema de los pseudoaneurismas, que de pronto están muy asociados en unas instituciones como las nuestras, que pueden haber pacientes con infecciones, con endocarditis infecciosas, con focos infecciosos en vías biliares. Una siembra de una colonia de bacterias a una de las arterias mesentéricas es suficiente para desencadenar un pseudoaneurisma. Las manifestaciones a veces son el shock y la hemorragia intraabdominal, y dependiendo del calibre del vaso, pues ahí está demostrado que pueden tener mortalidades si no se manejan adecuadamente. Hoy tenemos la ayuda de las imágenes, que por lo menos ayudan a llevar el paciente al quirófano ya con una orientación, pero yo he tenido casos que parecen la ruptura de un aneurisma de la aorta, con un shock profundo del paciente, dependiendo de la edad en que esté, pues lo compromete, y solamente la laparotomía y la resección, a veces vamos con ligadura, pero efectivamente el shock hipovolémico con sangrado intraperitoneal severo es una forma de presentación dramática. Muchas gracias, doctor Barrera. Bueno, creo que realmente no tenemos más preguntas, doctor. Entonces, no sé si quiera hacer un cierre de este semestre, por favor. Bueno, yo creo que ha sido una actividad académica muy importante la que se realizó, la forma en que se hizo, gracias a todos los del grupo, al liderazgo de los directivos del grupo de interés. Yo tengo que reconocerles que han sido
muy proactivos en los esquemas, en la forma de manejar los temas, y eso tal vez es el éxito de que tengamos la asistencia de todos los que han participado en cada una de las revisiones, en los clubes de revistas, la colaboración de los diferentes miembros del grupo, los residentes, los fellows, y la revisión de ustedes ha sido toda espectacular. Realmente el nivel es muy alto. Yo creo que esa riqueza de lo que queda en el YouTube queda para todo el mundo. Cada vez tenemos más visualización de los interesados nacionales e internacionales, y es un grupo muy sólido, muy persistente. Los quiero felicitar. Fue comentado en la reunión con la directora de carrera de la Universidad del Rosario. Es el grupo tal vez más persistente, más relevante y que más tiene referencias en el programa de medicina del Rosario. Les comentaba que en las entrevistas que pude participar para los fellows de cirugía vascular, todos los fellows mencionaron el grupo de interés, tanto en las entrevistas de la Universidad del Bosque como los que se presentaron para la Universidad de Rosario, el programa de cirugía vascular. Y esto pues es el semillero de que realmente toda la universidad y todas las universidades que se conectan con nosotros pues han podido entender de qué se trata la cirugía vascular en todos los niveles académicos. Yo creo que es un material que ha quedado ahí. Hay que tratar de invitar en estos periodos de descanso en la terminada de los semestres a que la gente revise el documento que queda grabado en YouTube de las excelentes presentaciones. Yo creo que es un libro virtual con unos capítulos muy importantes que deben ser difundidos. Es importante que digamos en este periodo que no vamos a revisar temas, pues hagamos alusión a los diferentes capítulos que están grabados, y yo creo que es una labor que debemos hacer de manera permanente. Hay mucha gente interesada y realmente el material es de un alto nivel académico que no debemos desaprovechar. La tarea creo que quedamos en plantear la publicación o de un libro virtual o de un espacio que está enriquecido con la producción que ustedes han hecho con cada uno de los temas y las revisiones. No tengo sino que felicitarlos y invitarlos a seguir en este tema, en apoyar y hacer visualizar a los nuevos miembros, a los miembros más jóvenes, y esto es lo que hace mantener la semilla. Este es un semillero para el programa de cirugía vascular 0+5 que va a ser para ustedes. Muchas gracias a los residentes, a Paula, a los fellows, a Sebastián, a Línea, a todos los residentes que han estado acompañando el grupo, al doctor Camacho, al doctor Medina, a todos los demás profesores del programa, tanto en MEDI como en la cardio infantil, al doctor Guevara que nos ha acompañado. Y pues este es un espacio de todos. Hemos mantenido ahí la mecha prendida, pero les quería simplemente compartir que la mecha ya ha impactado, que existimos para todo el país y para algunos sitios internacionales. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Que tengan buena noche. Muchas gracias a todos por conectarse.